Simplemente quería, en primer lugar, agradecer a los ponentes que hayan aceptado nuestra invitación para venir a formar parte de las mesas redondas, que creo que han sido muy interesantes y muy ilustrativas. Y también agradecer a los asistentes que hayáis tenido el interés de asistir a la jornada y espero que os haya resultado ilustrativa, interesante, etcétera. Simplemente quería hacer un resumen breve de los temas que han salido en la jornada. Al principio de la jornada se comentaba en la mesa inaugural que al final de la misma deberíamos tener una idea clara sobre un par de aspectos, ¿no? En primer lugar, tener una foto actual de cuál es la situación de la responsabilidad social en general y en particular en el sector eléctrico. Eso yo creo que se ha conseguido bastante bien con la primera mesa redonda y después con la segunda hemos conseguido tener ejemplos concretos del sector eléctrico que también nos han venido bastante bien. Y la segunda pregunta que deberíamos tratar de contestar es cuál va a ser la evolución futura. ¿Cuál es la evolución futura de la agenda desde la perspectiva de diferentes grupos de interés, ¿no? La Administración General del Estado, el regulador, las empresas, el sector, la academia, etcétera. Entonces, si queréis, voy a entrar un poco a la primera pregunta, a la foto actual. Mi visión, lo que he entendido, y seguro que a lo mejor alguien quiere complementar, pero bueno, puedo hacer un breve resumen. Hay una motivación clara y es el contexto de globalización. Vivimos una sociedad globalizada y eso nos lleva a que resurja, en cierta manera, conceptos quizás anteriores que hoy en día toman la forma de la responsabilidad social, ¿no? En un mundo en el que hay riesgos interconectados, con sistemas económicos complejos, de donde no sabemos muy bien dónde pueden venir de repente el impacto, pues parece que los temas de responsabilidad social empiezan a tener cada vez una mayor relevancia, ¿no? También me parece que hay un cierto acuerdo en que la RSC ya no es algo, digamos, relativo a la acción social, a la filantropía, doy un dinero para, en cierta manera, mitigar algunos efectos negativos que tiene mi actividad, sino que la tendencia es a pasar a una RSC estratégica, como decía Porter. La idea es generar valor compartido entre todos los grupos de interés. Y Marta hablaba del paso académico de lo macro a lo micro, o de pasar de un modelo más filosófico, más ético, más normativo, a un modelo más pragmático, donde verdaderamente se hace operativa la RSC. Se buscan indicadores, se lleva al día a día del negocio y no debe haber mucha diferencia entre lo que son los postulados o lo que se dice desde la RSC y lo que se está haciendo directamente en las operaciones. Decía Juan Felipe Puerta que las misiones de las empresas, ¿no?, cuando se plantean qué quieren hacer en los próximos años, ¿no?, o cuál es su actividad, su misión, ¿no?, en la misión, visión, valores, pues que cada vez menos aparece en términos, la misión ya no aparece en términos puramente económicos, sino que eso ha cambiado. Yo creo que eso manifiesta ese cambio, ¿no?, de que cada vez más no estamos en una RSC de greenwashing, como decimos a veces nosotros en el mundo académico, sino en otro estadio y que ya tenemos indicadores que nos llevan ahí. También otra tendencia relevante, que yo creo que también está sentada, que se ha visto en las mesas, es el tema del reporting integrado. Es decir, que estamos en la triple cuenta de resultados, la sostenibilidad, estamos hablando de una triple cuenta económica, social y ambiental, o como dicen algunos anglosajones, el profit, planet y people, ¿no? Las 3 Ps, que a mí me gusta mucho decirlo así en clase. Pero para hacer eso y hacerlo operativo tenemos que tener indicadores, ahí es donde viene el reto, ¿no? Y yo creo que es un poco por lo que estamos reunidos aquí. ¿Qué indicadores necesitamos para que avance ese criterio más filosófico, más normativo, de tener, respetar la sostenibilidad de las generaciones futuras, sus recursos, etcétera. Entonces, en la ponencia de Pablo han aparecido 4 puntos que me han parecido relevantes, ¿no?, de por dónde se puede ir avanzando. En primer lugar, tener indicadores comparables y memorias que estén certificadas, que tengan reporting, GRI, etcétera, ¿no? Hay varios estándares, pero eso es algo que claramente parece que que toma cuerpo y que ya está establecido. El uso de los sistemas de información, es decir, esto no puede estar solo en hojas de cálculo y que sea muy complicado construir los indicadores. Yo creo que hay una oportunidad de utilizar sistemas de información para que el reporte sea mucho más rápido. La idea de monetizar, es decir, de transformar, de cuantificar o contabilizar los impactos positivos y negativos ambientales y sociales, transformarlos en euros. Y eso muchas veces es muy difícil y por eso estamos reunidos hoy aquí, en realidad. O sea, porque siempre decimos que en ingeniería siempre decimos cuantifica todo lo que puedas. Todo lo que puedas se pone en números. Y es lo que tenemos que tratar de hacer. Pero no todo lo importante es cuantificable. Y ahí es donde está el reto. Es donde está el balanceo de decir qué podemos medir, qué sabemos medir. Muchas veces dejamos de medir cosas porque no sabemos medirlas. Y ahí está nuestro reto también desde la parte académica, ¿no? Y también de las empresas y de la administración. ¿Cómo podemos empezar a medir cosas que no sabemos medir?
Otro aspecto que me ha parecido también relevante de la presentación de Pablo es la apertura de foco, los límites del sistema. Es decir, ¿dónde está el límite? ¿En mi empresa o en la cadena de valor? Y claramente hay una tendencia a abrir la cadena de valor. O sea, es decir, a la hora de cuantificar los impactos, no pueden ser los impactos de mi pequeña empresa jurídica, de mi sociedad anónima, que tiene impacto, o sea, que no se sabe... o sea, que hacen cosas sin nombre, decías, ¿no? Pues, o sea, me quedo en mi sociedad anónima o abro el espectro, el foco a la cadena de valor. Y eso también parece que es pues bueno, otra tendencia que está ciertamente consolidada. Hablaban tanto Pablo como después Miguel, representante de UNESA, de la idea de que la RSC no puede ser solo un departamento de RSC, aunque es muy importante que haya un ponente que se encargue de que esos temas salgan en el Consejo de Administración, etc. Pero es también importante que el resto de departamentos de la empresa interioricen este tipo de aspectos. Y ahí viene mucho, yo, en mi opinión, y yo creo que en el café también lo hemos hablado, la importancia de que la alta dirección se lo tome en serio. Es decir, esto tiene que ser algo también que la alta dirección promueva dentro de su propia organización, dando ejemplo, etc. Entonces, si la alta dirección está comprometida con la RSC, probablemente pues eso también irá aguas abajo en la propia organización, pues de forma natural. Yendo en particular a características del sector eléctrico. Decía Luis Jesús que del sector, o sea, el producto eléctrico tiene un par de especificidades, ¿no? Una es que no vendemos un producto, se vende 1 kWh, pero que, es decir, no es un producto tangible o material, que no se puede almacenar, que la ecuación tiene que ser siempre lo que genero, tiene que ser igual a lo que se consume más lo que se pierde en la red. Y además yo añadiría ahí que la electricidad es un servicio básico, ¿vale? Es un servicio, lo que nosotros hablamos, un bien público global a veces, ¿no? en términos de desarrollo. Y decía Miguel que el acceso a la electricidad es una forma de vida. Vivir sin electricidad es, pues bueno, es una disminución de nuestros niveles de bienestar muy importante y también de nuestras posibilidades de desarrollarnos económicamente, de mecanizar tareas, etcétera. Con lo cual, eso también condiciona, de cierta manera, cómo la RSC se expande en el sector eléctrico. Decía Marta que quizás aquellos sectores relacionados con servicios públicos, pues la importancia de la RSC tiene que ser mayor. Y que es importante tener en cuenta una hipótesis de partida. Y es que estamos suponiendo que el principal reto, ¿no? lo más relevante dentro de la empresa es aumentar el dividendo del accionista. Mientras que en sectores donde estamos tratando de servicios básicos, de bienes públicos globales, quizás este no debe ser el único factor. Deberíamos tener en cuenta pues, otra serie de aspectos que son relevantes y además es que los propios inversores ya están pidiendo aspectos relacionados con RSC, ¿no? Hablaba Juan Felipe de esos equipos multidisciplinares que informan al inversor y que ya no es solamente el departamento de relaciones con inversores, sino que tiene que ser también el equipo de medioambiental, el equipo social, etcétera, ¿no? O sea, es decir, que eso ya está cambiando. Con respecto al estudio que se ha presentado del Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles, el GIOS, nosotros creemos que ahí se aporta un documento valioso para debatir cuál es la materialidad del sector eléctrico, ¿no? Decíamos que para hacer esto operativo es necesario llevarlo al core business, ¿no? al núcleo de las operaciones del negocio. Y eso quiere decir ver cuáles son los asuntos relevantes, cuál es la materialidad en términos técnicos, identificarlos y establecer los indicadores. Entonces, bueno, en ese informe aparecen varios asuntos relevantes, estructurados en 3 grandes grupos, pero quizás ya había previamente, digamos, a nivel nacional, una agenda bastante consensuada del sector eléctrico, ¿no? Que se ha comentado y que la ha mencionado María Teresa, diciendo que parece que estaba claramente identificado que había 3 pilares de la política energética a nivel nacional, o si queréis a nivel europeo, en nuestro contexto, que es competitividad, que es el profit, la sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental, el planet, y seguridad de suministro, como objetivo social principal, el people, ¿no? La gente, la parte social de la sostenibilidad. Claro, en un contexto global donde nuestras empresas también se tienen que mover a un contexto que ya no es la Unión Europea, sino otros contextos, pues claro, aparecen nuevos retos. Y es donde probablemente venga la dificultad de consensuar la agenda. Porque claro, digamos que a nivel nacional, ¿no? A nivel europeo, pues está más claro y aún así es difícil, ¿no? Pero bueno, aparecen nuevos retos que hay que incorporar y yo creo que es un poco hacia donde va la dificultad, la definición de esta agenda. Un par de puntos más que me han parecido relevantes y así cierro. En cuanto a cómo debemos seguir avanzando en esa agenda, creemos, yo creo que en la mesa se ha visto, hay que construir un puente, ¿no? Bridge the gap entre lo público y lo privado.
Y ahí es donde está quizás el reto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el rol de la administración pública? Maite hablaba de facilitar, servir, ejemplarizar. Y pues mencionaba, por ejemplo, cómo en la política de eficiencia energética en España nos había llevado después, ¿no?, a que se veía ese punto de inflexión en 2004 y nos ha llevado a ser el quinto país de la Unión Europea más avanzado en eficiencia energética, creo recordar que era, ¿no? Parece que, por ejemplo, un tema que puede ser relevante puede ser todo el tema del green procurement, cómo el sector público puede incorporar criterios de RSE en sus compras, de manera que sirva también como un facilitador o sea ejerce una labor ejemplarizante respecto a determinadas actores del sector privado en general. Me ha gustado mucho la idea de redefinir la oferta económicamente más ventajosa. ¿Qué es económicamente más ventajosa? Ahí es donde está el reto. Entonces, pues bueno, creo que eso es algo que hay que incorporar y reflexionar. Y después también está el rol del regulador, ¿no? El papel del regulador como garante de esa solidaridad intergeneracional, que es lo que representa la sostenibilidad. O sea, asegurar que en el futuro las generaciones venideras van a tener las mismas oportunidades de desarrollo que las nuestras, pero también la intrageneracional, ¿no? Garantizar que pues servicios, bienes públicos básicos son accesibles para la mayor parte o una gran parte de la población. Y finalmente, el rol de lo privado. Entonces, creo que hay un punto que es ir más allá de la regulación y es ahí donde aparece el rol de la RSC y poner al servicio de estos retos globales la capacidad de innovación y de ir más allá de lo que está legislado que puede tener el sector privado. Entonces, pues bueno, ahí está, es donde está un poco el reto y también mencionar que el hecho de abordar retos globales no tiene por qué estar reñido con el negocio, que es un poco, hemos visto algunos ejemplos en la mesa y quizás pues bueno, podría ser objetivo de otras jornadas. Y me gustaría cerrar con un punto también, hablaban Marta, Ana, Juan Felipe, de si estamos en un mundo, o sea, si deberíamos tener una visión más pesimista o más optimista. Y yo estoy for the optimistics. Me pongo en el lado de los optimistas, ¿no? Que tenemos que transitar esa escalera de 1000 escalones y que, bueno, pues que si la contabilidad empezó a desarrollarse muy antiguamente, pero se desarrolló la contabilidad doble en el Renacimiento y han pasado ya pues 600 años, 700, pues que nos queda mucho por hacer para hacer buena contabilidad social y ambiental y de buen gobierno y que estamos en el camino, que se ha avanzado mucho en 10 años, que no nos debemos dormir, que hay que seguir avanzando y que esperamos que jornadas como esta pues tengan alguna utilidad en ese camino. Así que nada, muchísimas gracias por venir y hasta la próxima.